Mi nombre es Talia Morgan. Tengo 34 años, soy una oficial condecorada de la Marina de los Estados Unidos. Y he pasado la mayor parte de mi vida demostrando que pertenezco a un lugar donde muy pocas mujeres se encuentran. Pensé que había enfrentado las tormentas más duras. Pensé que sabía lo que era la traición. Me equivoqué. Soldado inútil, gritó mi padre desde el tribunal militar. Su voz cortó el aire como un disparo. Aguda e implacable. Sentí que la sala se congelaba, mi alrededor. Todas las miradas en ese gran salón se volvieron hacia mí. El peso de sus ojos presionaba contra mi pecho, donde mis cicatrices aún dolían como heridas frescas. Mi padre, un coronel retirado con más medallas de las que podría contar. Estaba de pie en el estrado, señalándome como si fuera una impostora. Con uniforme. Quítate el uniforme, añadió con la voz quebrada, aunque intentaba ocultarlo. Por un momento. Me pregunté si esto estaba realmente ocurriendo. El juez del tribunal levantó una ceja. El ruido de los bolígrafos cesó, e incluso el zumbido distante del aire acondicionado parecía apagarse. La vergüenza era insoportable. Pero no porque creyera en sus palabras. Sabía lo que había sobrevivido. Sabía el precio que había pagado para estar allí. Mi humillación venía de algo más profundo. El hombre que una vez me enseñó a disparar, con precisión, a mantenerme erguida, ahora intentaba destruirme delante de todos. Mi respiración se detuvo un instante, un doloroso recordatorio de las cicatrices bajo mis costillas. Esas marcas horribles grabadas en mi piel durante una misión que casi me cuesta la vida, sentí el calor subir en mi pecho, pero me negué a llorar, me negué a dejar que él viera mi dolor. La silla crujió bajo mí cuando me levanté. El salón del tribunal olía a madera vieja y metal frío, y por un instante fugaz. Imaginé que estaba de vuelta en esa jungla, sangrando y arrastrándome, luchando por respirar. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo en mis oídos, pero no dije nada. Mi silencio fue más fuerte que cualquier protesta. Respiré hondo, con los dedos temblorosos al alcanzar los botones de mi chaqueta. El tribunal cayó en un silencio inquietante. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpir. Lentamente, desabroché mi uniforme de gala con movimientos deliberados, casi mecánicos. Al deslizar la chaqueta, sentí como el peso de la sala cambiaba. Mi camiseta interior se pegaba a mi piel, húmeda por la tensión. Pero no vacilé. Subí la tela lo justo para que la verdad hablara por mí. Un jadeo llenó la cámara. Las cicatrices sobre mis costillas eran crudas y dentadas, retorcidas como cuerdas quemadas contra la piel pálida. Dos protuberancias duras, fragmentos de metal que los cirujanos no pudieron extraer sin riesgo. Sobresalían bajo mi carne. Se habían convertido en parte de mí, tan permanentes como mi latido. El primero en romper el silencio fue el almirante Faste. Su voz, normalmente imponente, vaciló. Esas cicatrices. Dios mío. Se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos se clavaron en los míos, como si me viera por primera vez, no como soldado ni como oficial, sino como alguien que había atravesado el infierno y había regresado con pedazos de él dentro. Mi padre retrocedió tambaleándose, su rostro descolorido. La furia en sus ojos desapareció, reemplazada por algo mucho más frágil, miedo y arrepentimiento. Sus labios se entreabrieron como queriendo decir algo, pero no salió palabra. Sus propias acusaciones lo habían destruido. Se desplomó en su asiento, mirando al suelo como si pudiera tragárselo entero. Yo permanecía ahí, expuesta, pero sin titubear. Que vean, que entiendan lo que los informes y condecoraciones nunca pudieron expresar. Esas cicatrices no eran trofeos. Eran la prueba de cada metro que arrastré mi cuerpo, de cada compañero que llevé por el barro cuando debería haber muerto. La sala estaba congelada. Los jueces del tribunal sosteniendo sus bolígrafos en el aire. Nadie se atrevió a romper. Ese momento, el silencio pesaba más que cualquier veredicto que pudieran emitir. Bajé lentamente la camisa y abroché mi chaqueta, con las manos ahora firmes. Mi voz, cuando salió, fue tranquila pero fría, cargada de años de dolor no expresado. Me llamas inútil, dije suavemente, girando hacia mi padre. Pero sobreviví a una misión que nadie más debía sobrevivir. Saqué a hombres 2 veces mi tamaño de esa jungla, mientras sangraba a través de mi propio uniforme. No luché por medallas, sino por vidas. Los hombros de mi padre se hundieron. Parecía más pequeño, más viejo, como si el peso de sus propias palabras lo hubiera aplastado. No pudo mirarme a los ojos, dejé que el silencio persistiera antes de hablar de nuevo. Mi mente volvió a esa noche en la jungla. El estallido de disparos, el hedor del humo, el grito de un hombre al que me negué a abandonar. Recordé cómo cada paso se sentía como el último, como el dolor en mis costillas era tan intenso que pensé que colapsaría antes de llegar al punto de extracción. Pero no lo hice. Seguí adelante porque alguien tenía que hacerlo. El tribunal me
Observaba como si fuera un fantasma. Habían leído sobre esa misión, pero no conocían la historia real. El caos, la traición. El hecho de que nos habían enviado a una trampa que nadie quería admitir. Esas cicatrices eran la única prueba de que no me lo había imaginado. Miré de nuevo a la sala con la mirada firme. ¿Cómo puedes llamar inútil a tu propia hija cuando sus cicatrices cuentan una historia que nunca te atreviste a escuchar? Mis palabras no eran solo para mi padre, sino para cada juez, para cada oficial en esa cámara. El almirante Faste carraspeó, su voz baja pero firme. Teniente Morgan, necesitamos escuchar tu versión de la historia. Enderecé mi chaqueta y di un paso adelante. Si querían la verdad, se la daría. Toda, empezando por la noche en la que debería haber muerto. El tribunal se suspendió entre susurros y miradas pesadas. Pero los ojos del almirante Faste permanecieron fijos en mí. Se acercó con paso medido, expresión inescrutable. Teniente Morgan, dijo en voz baja, ven conmigo. No había lugar para la negativa en su tono. Lo seguí por un largo pasillo adornado con retratos de hombres que habían construido su reputación, con valor. Me pregunté cuántas de sus cicatrices estaban ocultas bajo uniformes impecables. Y cuántas de sus historias habían sido silenciadas por las apariencias. La sala privada era austera y silenciosa, con paredes del color del acero, y una sola mesa en el centro, con un bloc de notas sobre su superficie. Faste hizo un gesto para que me sentara. Él tomó asiento frente a mí, inclinándose con ambas manos planas sobre la mesa. Necesito la verdad, dijo con voz baja pero firme. Sobre lo que realmente pasó allá afuera. Mi respiración se cortó en la garganta. La verdad tenía una manera de cortar más profundo que cualquier bala. Había ensayado mis respuestas durante meses. Cada vez que alguien intentaba reducir mi supervivencia a suerte. Sin embargo, con la mirada de Faste sobre mí, sentí que el peso de aquella noche regresaba de golpe antes de poder hablar. Un recuerdo de la voz de mi padre se levantó en mi mente, tan punzante como el día que la pronunció. No conviertas el fracaso en excusa. Talia, un soldado cumple la misión o muere intentándolo. Esas palabras se habían grabado en mí desde niña, moldeando cada paso que daba. A él no le importaban los golpes, la sangre ni las probabilidades imposibles. Para él, el éxito era la única prueba de valor. Casi muero, dije finalmente. Con un tono firme, pero cargado de algo crudo. Me enviaron a una operación condenada desde el principio. Nos dijeron que sería una extracción silenciosa, sin resistencia, sin riesgos. Hice una pausa, apretando los dedos contra la mesa. Pero la jungla nos esperaba. No fue solo información errónea. Parecía que nos habían llevado a una trampa. Los ojos de Faste se entrecerraron como si esperara que dijera eso. Continué, instó. Su voz llevaba el peso de la autoridad y la curiosidad. Como si ya sospechara que el informe oficial estaba lejos de contar toda la verdad. La mirada del almirante Faste se agudizó al inclinarse hacia adelante. El informe dice que siguieron el protocolo estándar, dijo, con tono medido pero inquisitivo. Sin embargo, cada detalle que ha compartido hasta ahora me indica que algo no cuadra. ¿Qué falta en el registro oficial? Teniente, inhalé lentamente, calmando la tormenta interna. Casi todo lo que realmente sucedió, respondí con voz baja pero firme. El informe oficial dice que desplegamos a las 21:00 horas. Pero recuerdo haber revisado mi reloj cuando nos trasladaban por aire. Nuestros pies tocaron tierra a las 20:35. Alguien manipuló la línea de tiempo, cortando casi 30 minutos, frunció el ceño. ¿30 minutos? Eso no es un error administrativo. ¿Qué más? Vacilé. Parte de mí quería callar para mantener el dolor enterrado. Pero sabía que ese silencio ya había costado demasiado. Suponía que íbamos a contar con un equipo de apoyo secundario. Su misión era rastrearnos remotamente y transmitir información mientras avanzábamos. Pero a los 5 minutos de entrar en la jungla, su señal desapareció. No hubo actualizaciones, ni coordenadas, nada. Era como si hubieran dejado de existir. La expresión de Faste se oscureció y su mano se cerró en puño sobre la mesa. Eso no está en el informe, murmuró casi para sí mismo. No. Señor, confirmé, el informe habla de una emboscada y de mi valor excepcional bajo fuego, pero no explica por qué entramos en una zona de muerte sin advertencia. Aún no sé por qué nos enviaron allí sin el respaldo adecuado. Nada tiene sentido. Ni el silencio en las comunicaciones, ni la información errónea, ni los 30 minutos perdidos. La sala pareció hacerse más pequeña, el aire más denso. Como si la verdad misma nos estuviera ahogando. Mantuve la mirada fija en el rostro de Faste, buscando algún indicio de conocimiento oculto. Ojalá pudiera darle respuestas claras, dije al fin, con voz más baja. Pero ni siquiera yo entiendo completamente cómo todo salió tan mal. Solo sé que fue deliberado, como si alguien quisiera que falláramos. Faste se reclinó.
entrecerrando los ojos en un gesto pensativo. Entonces empezaremos por descubrir quién reescribió su misión antes de que siquiera pusieran un pie en ese terreno, dijo, con una determinación fría en la voz. Los ojos del almirante Faste se endurecieron mientras me estudiaba. Su silencio pesando más que cualquier pregunta. Teniente, dijo finalmente, ahora con un tono más pausado. Esto empieza a parecer algo más que mala información. Alguien quiso enterrar estos detalles, sus palabras resonaron en la sala estéril. Cortantes e inquietantes. Pude ver los pensamientos formarse tras su mirada firme. Cálculos que no estaba listo para compartir en voz alta. Golpeó la mesa con un dedo una vez. 2. Antes de inclinarse hacia adelante, ¿conoce a alguien que pudiera haber tenido acceso a las órdenes de su misión? Vacilé. Mi mente volvió a aquella mañana, el día antes de la operación, cuando mi padre me llamó a su oficina. Me había mirado de una manera que no pude leer. Con la mandíbula apretada y los ojos más fríos de lo habitual. Recordé sus palabras planas y pesadas. No todas las órdenes están hechas para ser cuestionadas. Haz lo que te digan, tal ya, y no preguntes por qué. No lo sé con certeza, admití, con voz tensa, pero mi padre tenía conexiones. Viejos amigos que aún ocupan cargos de asesoría. Uno de ellos estaba en la junta de aprobación de esa misión. Se llama General Harris. Pronunciar ese nombre me revolvió el estómago. Harris me conocía desde niña. Siempre jactándose del legado de mi padre, los ojos de Faste se entrecerraron. Harris firmó los registros de la operación, murmuró. Vi su firma en la cadena de mando. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la mirada aguda e inescrutable que mi padre me lanzó antes del despliegue cobró un terrible sentido. ¿Lo sabía? Sospechaba que la misión no era para nada rutinaria. Apreté los puños sobre la mesa, sintiendo como la cicatriz bajo mis costillas dolía. Antes de irme, me dijo que no arruinara esto. Esa vez sonó diferente, como si supiera que algo me esperaba allá afuera. Lo descarté como su habitual amor duro, pero ahora no estoy segura. La voz del almirante Faste bajó. Silenciosa pero decisiva. No estamos ante una coincidencia, estamos ante un encubrimiento. Y puede involucrar a personas que tú y yo conocemos. Metí la mano en el bolsillo interior de mi uniforme y coloqué una pequeña memoria USB negra sobre la mesa. Pesaba más de lo que debería. Como si cargara el peso de todas las preguntas sin respuesta. Dije con voz firme, es todo lo que logré salvar. Registros de radio sin procesar, marcas temporales de satélites. Incluso rastros parciales de GPS. Hice copias antes de que los archivos oficiales fueran bloqueados. Las cejas del almirante Faste se fruncieron mientras lo recogía. Guardaste esto. Sí, señor, respondí. Sabía que el informe oficial tenía segmentos clave faltantes. La única razón por la que sobreviví fue porque presté atención a cada señal irregular esa noche. Cuando me recuperé, extraje todos los datos que pude de nuestros dispositivos de comunicación antes de que fueran borrados por seguridad. No confiaba en que la verdad sobreviviera de otra manera. Él conectó la USB a su portátil seguro y navegó por los archivos con golpes precisos y deliberados en el teclado. Observé cómo su rostro pasaba de la curiosidad a algo más oscuro. Se detuvo en un registro de marca temporal en particular. Entrecerrando los ojos, esta misión se registró oficialmente como iniciada a las 21:00, dijo lentamente. Pero según estos datos sin procesar, tu equipo fue desplegado a las 20:35. Aquí hay una brecha de 25 minutos. Sigue buscando, dije en voz baja. Volvió a hacer clic. Y su rostro se volvió pálido conforme aparecían más anomalías. Falta un bloque de 40 minutos, murmuró. Los registros saltan de las 21:05 a las 21:45 como si no hubiera pasado nada en ese tiempo. Sin comunicaciones. Sin telemetría. Es como si alguien hubiera cortado el corazón de la operación. El pecho se me apretó. Escuchar eso en voz alta fue como revivir esa pesadilla. Ahí es cuando nos emboscaron, dije. Todo el caos, los gritos, las llamadas de ayuda, desaparecieron, borrados, como si nunca hubieran existido. El almirante Faste me miró. Con la mandíbula tensa. Esto no es solo negligencia. Alguien borró estos datos. Alguien no quiso que nadie supiera lo que realmente pasó. Me incliné hacia adelante, fijando la mirada en la suya. Ahora entiendes por qué no puedo dejarlo pasar. Esos 40 minutos perdidos costaron vidas y pienso descubrir quién es el responsable. El olor a pólvora quemada aún permanece en mi memoria, agudo y metálico, mezclado con el aroma húmedo de la tierra. Recuerdo el golpe de mis botas al tocar el suelo tras caer del helicóptero, el viento del rotor levantando tierra en mi rostro. La noche estaba demasiado quieta. Ese tipo de silencio que no se siente natural, a pesar de la adrenalina inundando mis venas. Sabía que algo estaba mal. Guié a mi equipo de reconocimiento de 5 personas por la maleza, moviéndonos rápido pero con cautela.
Cada uno cargaba con el peso de lo que se suponía sería una misión simple de extracción. Mis órdenes eran claras: recuperar al Dr. Arlo, un activo de inteligencia capturado por guerrilleros, y salir sin dejar rastro. El mando decía que la presencia enemiga sería mínima. Quería creerlo. Pero años de experiencia me habían enseñado a confiar en mis instintos más que en cualquier informe pulido. El suelo era blando bajo mis botas, el barro tirando en cada paso, y el aire pesado se pegaba a mi piel. Di señales de mano para pedir silencio y dispersé al equipo en formación. Ruiz, mi oficial de comunicaciones, estaba detrás de mí, con su equipo de radio zumbando en silencio. Kim y Díaz flanqueaban por la izquierda, mientras Álvarez se mantenía cerca, escaneando el dosel con ojos firmes. Cada sonido se amplificaba en esa jungla, las hojas rozando la tela, el clic metálico de un seguro. Levanté el puño, señalando que nos detuviéramos, y me agaché. Mis dedos rozaron la tierra, buscando vibraciones. Era un hábito que había aprendido de soldados mayores. La tierra habla si la escuchas lo suficiente, pero todo lo que sentí fue el frío suelo húmedo presionando contra mis guantes. Susurré al auricular: equipo, revisen las orientaciones. Mantengan línea de visión. Mi voz era tranquila, aunque mi corazón ya latía más rápido. Algo en la oscuridad adelante se sentía pesado, casi vigilante. Como si el propio bosque contuviera la respiración. Aparté la inquietud y señalé al equipo avanzar. El camino se estrechaba a medida que penetrábamos más. Las ramas rozaban nuestro equipo. El dosel absorbía la poca luz de la luna que quedaba. Cada paso nos acercaba a una trampa invisible, pero que casi podía sentir, como una tormenta formándose justo más allá del horizonte. La emboscada llegó sin advertencia. Un segundo, la jungla estaba inquietantemente silenciosa. Al siguiente, estalló como un trueno. Una ráfaga de fuego automático rompió la noche. El sonido destrozando el silencio como si un cristal se hubiera hecho añicos dentro de mi cabeza. Me tiré al suelo, mis instintos actuando más rápido que el pensamiento, mientras las balas cortaban las ramas sobre mi contacto. Flanco izquierdo. Grité al auricular, mi voz casi ahogada por el estruendo de disparos. Vi a Kim girar y caer, su rifle cayendo de sus manos mientras una bala le atravesaba el hombro. El olor fuerte a metal quemado llenó el aire cuando minas explotaron cerca, sacudiendo el suelo bajo nosotros. Tierra y humo estallaron hacia arriba, picando mi rostro, y sentí la vibración meterse en mis huesos. Me arrastré detrás de un árbol caído, con la respiración entrecortada, cada nervio gritando: contraataquen, busquen cobertura. Grité, señalando a Álvarez y Díaz. La noche se convirtió en caos, una sinfonía de explosiones, gritos y el sonido rasgante de las balas, silbando a nuestro lado. El ruido era abrumador, desorientador. Se sentía como estar atrapada dentro de una habitación de cristal que se había hecho añicos en 1000 pedazos. Cada disparo era un fragmento, cortando mis pensamientos. Intentaba concentrarme, pero los gritos de mi equipo me desgarraban. Ruiz, solo unos pasos detrás de mí, se aferraba al costado y gritaba. La unidad de radio en su espalda chisporroteó y se apagó, cortando nuestra última conexión con el mando. Recuerdo haber presionado mi mejilla contra el suelo húmedo, mi pulso retumbando en mis oídos. Quédate conmigo, grité, arrastrándome hacia Ruiz con los dedos resbalando en el barro. Las balas enemigas seguían lloviendo, impactando el tronco del árbol a centímetros de mi cabeza. La corteza explotaba en fragmentos, cada astilla clavándose en mi piel. Estábamos atrapados, sin dónde correr, rodeados por un enemigo que sabía que veníamos. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada respiro, una apuesta. Y sin embargo, sabía que no podía paralizarme. No ahora, no cuando necesitaban que liderara. Aunque eso significara atravesar el mismo infierno. El siguiente disparo cortó el aire tan cerca que sentí el calor rozar mi costado. Luego vino el impacto, ardiente y agudo como un relámpago cuando un fragmento de metralla me desgarró las costillas. Jadeé, el aire fue arrancado de mis pulmones, que ardían como si estuvieran siendo aplastados. Mis dedos se aferraron instintivamente a mi costado. Y todo lo que sentí fue un calor húmedo filtrándose a través de mi uniforme. El dolor gritó por mi columna, dejándome momentáneamente paralizada. Pero el grito de Ruiz atravesó la neblina, crudo y aterrorizado. Él yacía expuesto, sangrando de su muslo, con los ojos abiertos y buscándome. Mordí con fuerza, obligando a mi cuerpo a moverse. Sabía que, si me detenía, aunque fuera un segundo, todos habríamos desaparecido. Ruiz, aguanta, grité, mi voz tensa. Me impulsé hacia adelante, el dolor cortando más profundo con cada centímetro que me arrastraba. Mi brazo izquierdo temblaba violentamente, pero lo agarré del chaleco y tiré con todas mis fuerzas. El barro lo hacía más difícil, chupando nuestros cuerpos mientras lo arrastraba detrás del árbol caído que servía como nuestra única cobertura. No tenía
Tiempo para pensar, Díaz aún estaba afuera, tendido en el suelo cerca del borde del claro, su arma justo fuera de alcance, las balas zumbaban por encima como avispas furiosas. Sin dudar, me arrastré de nuevo. Mis costillas gritando con cada movimiento, agarré a Díaz por el arnés y lo arrastré hacia atrás, mis rodillas hundiéndose en la tierra húmeda, mi respiración entrecortada y desesperada, cada tirón parecía desgarrar mis músculos, pero la alternativa, dejarlos allí, era impensable. Una bala impactó tan cerca que sentí como tierra y escombros me salpicaban la cara, pero seguí adelante. Cuando finalmente arrastré a Díaz, detrás de la cobertura, me desplomé junto a ellos por un instante. La visión nublada. Manténganse bajos. Quédense conmigo, les dije, con la voz temblorosa pero firme. Aunque mi propia sangre empapaba la tierra, sabía que no tenía otra opción que liderar, la misión ya se había desmoronado. Pero sobrevivir significaba no dejar que nadie más muriera allí. La noche se volvió un borrón de barro, sangre y desesperación, con Ruiz y Díaz apenas conscientes. Supe que tenía que moverlos antes de que el enemigo se acercara. Álvarez aún estaba vivo, pero muy afectado. Sujetando un brazo sangrante mientras intentaba recargar su rifle, le agarré del hombro. Nos vamos ahora, ordené con voz baja, pero firme. Asintió, su rostro pálido, bajo la tenue luz que filtraba entre los árboles. La jungla se sentía viva de peligro. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un recordatorio de que seguíamos en su mira. Primero levanté a Ruiz, colgándole el brazo sobre mi hombro. Mis costillas gritando con cada paso, el dolor me atravesaba como cuchillos calientes y tuve que morder mi propia mano para contener un grito. El sabor a tierra y sangre llenaba mi boca, pero no podía dejar escapar ningún sonido que nos delatara. Sigan moviéndose, susurré. Urgí a Díaz y Álvarez a seguir mientras arrastraba a Ruiz por la maleza. El peso de su cuerpo parecía que me aplastaría, pero seguí tirando paso a paso, brutalmente. El aire de la noche era pesado y denso, pegajoso en mi piel, y cada respiración era como tragar fuego. Cuando llegamos a un lugar con cobertura relativa, senté a Ruiz y regresé por Díaz. Él trató de protestar, con los labios temblando. No puedes cargar con los dos, susurró. Sí puedo, respondí. No tenía tiempo para discutir. Lo agarré por los brazos, ignorando la agonía en mis costillas, y lo arrastré hacia adelante. Un lento arrastre tras otro, mis botas se hundían en el lodo, dejando un rastro de sangre detrás. Pero detenerme nunca fue una opción. Cuando alcancé de nuevo a Ruiz, mis brazos temblaban tanto que apenas podía sostener mi rifle. Ya casi salimos, les dije, aunque no estaba segura de creerlo. Cada centímetro de mí dolía, pero algo dentro se negaba a romperse. No dejaría que la jungla se los llevara, aunque me destrozara pieza por pieza. Cuando abrí los ojos, el mundo era blanco y estéril. Los sonidos de la jungla habían desaparecido, reemplazados por el pitido constante de monitores y el leve zumbido de máquinas hospitalarias. Mi pecho parecía haber sido partido, un dolor ardiente irradiando desde mis costillas con cada respiración. Intenté sentarme, pero un agudo dolor me inmovilizaba. Una enfermera apareció a mi lado, con voz suave pero firme. Teniente Morgan, necesita quedarse quieta. Ahora estás a salvo. ¿Seguro? La palabra se sentía extraña. Giré la cabeza ligeramente y vi vendajes apretados alrededor de mi torso. Manchados tenguemente con sangre seca. Tus heridas fueron graves, continuó la enfermera, suavizando el tono. 2 fragmentos de metralla siguen alojados cerca de tu caja torácica. Extraerlos implicaría el riesgo de perforar tus pulmones. Los médicos decidieron que es más seguro dejarlos ahí. Sus palabras calaron lentamente. Miré hacia mi costado, sintiendo las duras formas ajenas presionando bajo mi piel. Pasé mis dedos suavemente sobre el vendaje y me golpeó la realidad. Esos fragmentos estarían conmigo para siempre. Recordatorios grabados profundamente en mi carne. Todavía podía sentir el eco de la emboscada en mis huesos. Como si la jungla me hubiera marcado por sobrevivir. Entró un médico para revisar mis signos vitales. No endulzó la verdad, perdiste mucha sangre. Si tu equipo no te hubiera sacado cuando lo hizo, no estarías aquí. Pero el daño es permanente. Sanarás, pero esas cicatrices no desaparecerán. Más tarde, cuando estuve sola, levanté el borde del vendaje lo suficiente para ver el aspecto de mis costillas, marcadas, magulladas y con puntos furiosos que me hicieron contener la respiración. Presioné mi mano sobre ellas, sintiendo tanto el dolor como la prueba de que había soportado algo que ningún informe podría capturar. Esas cicatrices no eran solo heridas, eran una historia tallada en mí, un testimonio silencioso de todo lo que sobrevivimos cuando nadie creyó que pudiéramos. Y en esa habitación estéril, juré que nunca dejaría que la verdad de aquella noche fuera borrada.
Semanas después del tribunal, cuando el ruido de los rumores empezó a desvanecerse, me senté sola en mi habitación. Revisando informes que nunca parecían contar toda la historia, la misión estaba oficialmente cerrada, enterrada bajo capas de lenguaje burocrático. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo o alguien seguía escondido en las sombras. A altas horas de la noche, mi portátil emitió un sonido de nuevo correo. El nombre del remitente estaba enmascarado. Nada más que una cadena de caracteres aleatorios. El asunto simplemente decía: investiga más a fondo Orion Systems. Me congelé, la mano suspendida sobre el ratón. Orion Systems, uno de los mayores contratistas de defensa vinculados a nuestras operaciones en el Pacífico Sur, había visto su nombre en manifiestos de equipo, en retransmisiones de comunicaciones cifradas, pero nunca lo cuestioné. El correo era corto, solo una línea: tu misión no fue un fracaso, fue una prueba. El aire se me cortó. Una prueba. Mi pulso se aceleró mientras leía esas palabras una y otra vez, sintiendo que cada vez me cortaban más profundo. Había un archivo PDF adjunto. Un archivo comprimido marcado con una marca temporal que coincidía con la noche de la emboscada. Vacilé, escaneando el archivo en busca de riesgos de seguridad antes de abrirlo. Dentro había fragmentos de comunicaciones interceptadas, líneas de código, registros de llamadas y lo que parecía ser datos de trayectoria satelital. Varias entradas hacían referencia a mapeo predictivo con drones y la frase variables de campo en vivo. Mi corazón se hundió. Parecía la confirmación de lo que había sospechado. No solo nos atraparon en una emboscada, nos estaban monitoreando, estudiando, como si nuestro sufrimiento fuera parte de un experimento. El aire en la habitación se volvió pesado. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. El resplandor reflejándose en la foto enmarcada de mi equipo Ruiz, Kim, Díaz, rostros que todavía me acosaban en momentos de silencio. ¿Acaso nuestra sangre era solo datos para ellos? El pensamiento me golpeó como un puñetazo físico. Si Orion Systems manipuló nuestra misión, entonces la trampa en la que caímos no fue un accidente, fue intencional. A la mañana siguiente de recibir el correo anónimo, mi teléfono vibró, con una llamada de un número no registrado. Respondí con cautela, esperando silencio o un número equivocado. En cambio, escuché la voz del almirante Faste, baja y deliberada: Teniente Morgan. Necesitamos hablar. No aquí, no en registro. Encuéntrame en la plataforma de observación en 1 hora. No había lugar para dudas. Llegué temprano, explorando el espacio silencioso antes de que él saliera de las sombras. Con el rostro tenso por la preocupación: has estado investigando, dijo, no como pregunta, sino como un hecho, y creo que encontraste algo que he estado tratando de confirmar. Saqué el archivo encriptado de mi teléfono, mostrándole fragmentos de los registros interceptados. Alguien dentro de esta cadena de mando sabía exactamente lo que pasaría esa noche. Dije, la emboscada no fue solo información errónea, fue planeada, y Orion Systems observaba cada movimiento que hacíamos. Él estudió la pantalla por un largo momento, apretando la mandíbula. Esto confirma mis sospechas, murmuró. Hay una filtración en lo más alto. Alguien dio luz verde para una misión que sabía que iba a fracasar y luego enterró las pruebas. Tu equipo fue el cebo. Tal ya sus palabras golpearon como un martillazo, aunque una parte de mí ya lo había creído. ¿Crees que mi padre lo sabía?, pregunté en voz baja, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Faste dudó antes de responder. No lo sé, pero sí sé que Harris, el viejo amigo de tu padre, estuvo en la junta de aprobación final para esta operación. Si hay un hilo que tirar, comienza con él. La idea de Harris, un hombre que una vez me entregó mi primera moneda de desafío en la Marina, ahora vinculado a esta traición. Me revolvió el estómago, apreté el puño, obligando a mi voz a mantenerse firme. Si hay alguien adentro, lo expondremos. No permitiré que el sufrimiento de mi equipo sea olvidado como una simple nota al pie. Faste asintió. Entonces trabajaremos juntos, en silencio. Excavaremos hasta que no tengan donde esconderse. 2 noches después, mientras revisaba los archivos encriptados nuevamente, apareció otro mensaje en mi bandeja segura. El remitente se identificaba solo como exingeniero de Orion. Mi corazón latió con fuerza al abrir el correo. Había un solo archivo de audio adjunto, titulado con la escalofriante frase: informe de prueba de dron. Me puse los auriculares, presionando play con una mezcla de temor y curiosidad. Una voz masculina llenó mis oídos, temblorosa pero urgente. Si estás escuchando esto, necesitas conocer la verdad. Comenzó. Orion Systems usó a tu unidad como un experimento en vivo. Estaban probando un sistema predictivo de drones diseñado para mapear en tiempo real las respuestas enemigas emboscadas. Tu misión no fue comprometida por casualidad, fue orquestada. Nos ordenaron alimentar con información falsa tu mando para ver que también podía adaptarse el algoritmo bajo el caos.
Me congelé, la bilis subiéndome por la garganta. Él continuó, con la voz quebrada. Cuando vimos las bajas, algunos de nosotros objetamos. Nos dijeron que era parte de los datos. Dijeron que las pérdidas eran aceptables, daños colaterales para el progreso. Fue entonces cuando renuncié. No pude vivir con lo que habíamos hecho. Detuve la grabación y me senté en silencio. Con las manos temblando, el sufrimiento de mi equipo no solo fue ignorado, fue diseñado. Nos trataron como variables descartables en el cálculo frío de alguien sobre la guerra. Los rostros de Ruiz, Kim y Díaz aparecieron en mi mente y por primera vez en meses. Sentí lágrimas quemar mis ojos, reenvié el archivo al almirante Faste, añadiendo solo una línea, esto cambia todo minutos después. Me llamó, su voz era grave pero decidida, esta es la prueba que necesitábamos. O'Ryan convirtió tu misión en una prueba de armas. Esto es más que un encubrimiento, Talia. Esto es criminal, cerré mi portátil y miré la pared, con los puños apretados, por primera vez desde esa jungla. Sentí un impulso de algo más fuerte que el miedo. Era ira, aguda e implacable. Supe que habíamos llegado a un punto sin retorno. Ya no podía ignorarlo más. Después de escuchar la grabación del exingeniero de O'Ryan, necesitaba respuestas que ningún archivo ni informe podía darme. Conduje hasta la casa de mi padre. El mismo hogar donde una vez pulió sus medallas y me inculcó sus expectativas. Él abrió la puerta, sorprendido de verme, y su expresión severa se suavizó por un instante. Papá, dije, con la voz más cortante de lo que pretendía. Tenemos que hablar. Nos sentamos en su despacho. Una habitación llena de reconocimientos enmarcados y fotos de él estrechando manos con generales y políticos. El silencio entre nosotros era denso. Puse las manos sobre la mesa y me incliné hacia. Adelante, necesito saber, comencé. ¿Qué tan involucrado estuviste con el grupo que aprobó mi misión? ¿Sabías que Geris formaba parte? ¿Sabías lo que hacía O'Ryan Systems? Se tensó, desviando la mirada de mí hacia la estantería detrás de mi hombro. Talia, no. Es lugar para acusaciones, dijo lentamente. No es una acusación, sí es verdad, repuse. Has sido amigo de Geris por décadas. ¿Sabías que usaron a mi equipo como sujetos de prueba? Mi voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, pero no retrocedí. Se levantó y caminó hacia la ventana. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda. La guerra no es limpia, murmuró, a veces se toman decisiones, compromisos, que no podemos deshacer. Lo miré fijamente, el pecho apretándose. Eso no es una respuesta. ¿Lo sabías? Su silencio fue peor que cualquier negación. No se volvió a mirarme. Solo suspiró. Un sonido cargado de algo que no pude nombrar. Culpa, tal vez, o miedo. Cuando finalmente me levanté para irme. Lo miré una última vez. Encontraré la verdad contigo, sin ti, dije. No me detuvo. No pronunció una sola palabra. La pregunta sin respuesta me siguió hasta la puerta como una sombra más pesada que las cicatrices en mis costillas. El almirante Faste no perdió tiempo una vez que tuvo la grabación del exingeniero de O'Ryan. En menos de 48 horas. Inició una investigación interna discreta pero enfocada. Al día siguiente, me llamaron a su oficina, su expresión era firme, pero por primera vez. Sentí un destello de esperanza, encontramos discrepancias en las autorizaciones de la misión. Dijo, 2 oficiales en la cadena de mando, el comandante Lee y el capitán Morris, han sido suspendidos mientras se revisa el caso. Sus firmas aparecen en registros de datos alterados. Este es nuestro primer avance real, Talia. Sentí una oleada de alivio recorrerme, pesada y cálida. Durante meses. Viví con el peso de preguntas sin respuesta, enterrada bajo susurros que me pintaban como imprudente o afortunada. Ahora, por primera vez, parecía que la verdad estaba ganando. ¿Significa esto qué? Empecé, pero él levantó una mano. No ha terminado, pero esto es un comienzo. Seguiremos presionando. Al salir de su oficina ese día, la base se sintió diferente, por un instante fugaz. Creí que habíamos cambiado el rumbo. Ruiz me llamó. Esa noche, su voz suave pero llena de gratitud. Sabíamos que llegarías al fondo, dijo. Nos llevaste entonces, y ahora llevas esta lucha. Sonreí por primera vez en semanas. Pensé en las cicatrices de mis costillas, en todas las noches que las había mirado, preguntándome si eran solo marcas de supervivencia o la prueba de algo más grande. Ahora se sentían como símbolos de persistencia. Por primera vez. Me permití respirar. Imaginé un mundo donde las personas que nos enviaron a esa jungla finalmente serían responsables. Se sintió como una victoria, pequeña pero sólida. No sabía entonces que esa calma no duraría. La tormenta que me esperaba apenas comenzaba, y mi llamada victoria pronto se convertiría en otra batalla. Mucho más personal y brutal. Mi alivio duró apenas 3 días. Aquella mañana, desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono.
mensajes de compañeros oficiales, amigos, incluso reporteros. Los titulares en los sitios de noticias militares eran brutales. Teniente Morgan bajo investigación. Héroe de responsabilidad. Otro artículo me calificaba como una operadora imprudente cuyas decisiones erráticas costaron vidas. Supe de inmediato que era obra de O'Brien. Tenían recursos, influencia y todos los motivos para desacreditarme antes de que la investigación de Faste profundizara. Una narrativa cuidadosamente elaborada comenzó a difundirse, pintándome como inestable. Un soldado que dejaba que las emociones sobrepasaran. La estrategia cuestionaban mi liderazgo, distorsionando la emboscada para convertirla en una historia de mi supuesta incompetencia. En un artículo, una supuesta fuente anónima afirmaba que ignoré protocolos de seguridad y conduje a mi equipo a territorio hostil sin la coordinación adecuada. Leer eso fue como ver cómo mi honor sangraba en cámara. Lenta cerré mi portátil de golpe, con las manos temblando de rabia, llamé al almirante Faste. Están tratando de enterrarme, dije con la voz tensa. Están reescribiendo la historia. Él respondió con tono firme, mantente calma. Esto es exactamente lo que quieren, sacudirte y debilitar nuestro caso. Lucharemos con pruebas, no con emociones, pero fue difícil mantener la calma. Cuando los susurros comenzaron, dentro de la base misma, escuché a dos oficiales jóvenes en el comedor, uno diciendo, no es ella la que dejó que su escuadra fuera masacrada. No los confronté, solo pasé de largo, con la espalda recta, aunque por dentro sentí el aguijón de la traición. Durante años, había construido mi reputación sobre precisión, resistencia y lealtad. No con un par de palabras retorcidas, O'Brien estaba destrozándolo todo. No solo luchaban para proteger sus secretos, luchaban para destruirme. Esa noche, miré mi reflejo, mis dedos rozando las cicatrices en mis costillas, eran prueba de supervivencia. Sin embargo, al mundo lo estaban convenciendo de que eran marcas de fracaso. Comprendí que estaba por enfrentar una guerra mucho más sucia que la jungla. El peor golpe no vino de O'Brien. Vino de mi padre. Estaba en la oficina del almirante Faste cuando una alerta de un reportero apareció en la pantalla detrás de su escritorio. El titular me quitó el aire. Coronel retirado Daniel Morgan Franks. Silencio. Mi hija está obsesionada. Es inestable y no se le puede confiar. Lo leí 2 veces, esperando haber entendido mal. No fue así. Se citó su declaración completa, me llamó obsesionada con conspiraciones. Afirmó que el trauma había distorsionado mi juicio y dijo que la Marina debía protegerse de oficiales que no pueden separar el dolor del protocolo. Por un largo momento no pude hablar. Faste se levantó, apagó la pantalla y pronunció mi nombre, en voz baja, pero sonó lejano, como si me llamara desde el otro lado de un río. Sentí que algo se derrumbaba dentro de mí, algo que había sobrevivido a la jungla, al tribunal y a la campaña de desprestigio. Era la última amenaza de fe que tenía en él. Salí de la oficina, sin decir palabra. El pasillo se sentía más frío que de costumbre. Cada paso resonaba como un veredicto. Afuera, el cielo era un gris plano, ese que hace que todo parezca inconcluso. Me senté en un banco cerca del mástil y no miré nada. Durante años me entrenó para soportar la humillación sin titubear, para superar el dolor sin pedir consuelo. Me enseñó que la debilidad era el peor pecado que un soldado podía cargar. Ahora usaba esas lecciones en mi contra, repetí sus palabras en mi mente hasta que se volvieron borrosas. Obsesionada, inestable, no confiable. Apreté la mano contra mis costillas, sintiendo el tenue contorno de los fragmentos bajo mi piel. Esas cicatrices me habían sostenido en el silencio. Pero no podían protegerme de esto. La traición es más silenciosa que el fuego. De armas no desgarra la carne y erosiona el suelo que creía sólido. Cuando sonó mi teléfono, no contesté. No era Faste. No era Reed, ni nadie. Me quedé sentada hasta que el sol se ocultó, hasta que el viento se levantó. Hasta que pude respirar sin temblar. Entonces me levanté y me hice una promesa. Si mi padre quería estar del lado de los hombres que enterraron, la verdad, yo estaría sola para desenterrarla. Aquella noche, me senté en mis aposentos con cada archivo, cada registro y cada grabación de audio esparcidos sobre la mesa como piezas de un arma rota. La traición de mi padre aún ardía en mi pecho. Pero ya no me paralizaba, me impulsaba. O'Brien podía torcer la narrativa. Mi padre podía desacreditarme, en público. Pero la verdad cruda y sin editar, era mía, y no permitiría que nadie la enterrara de nuevo. Pasé horas compilando las pruebas en una sola unidad encriptada. Registros de radio, marcas temporales satelitales, la grabación del denunciante, fotos de las cicatrices en mis costillas tomadas, no como símbolos de lástima, sino como pruebas físicas de lo que nos habían hecho. Cada archivo se sentía como una hoja afilada contra las mentiras que habían construido alrededor de mí.
Al amanecer, había tomado una decisión. Entré en la oficina del almirante Faste. Con pasos pesados pero firmes, él levantó la vista, entrecerrando los ojos como si ya sospechara lo que iba a decir. «Has tomado una decisión», dijo. «Sí», respondí, deslizando la unidad encriptada sobre su escritorio. «Lo llevamos al Consejo Militar. No más tratos a escondidas. No más esperar a que Orion ataque primero. Si quieren una guerra de narrativas, van a escuchar la verdadera frente a cada oficial de rango en este edificio». Me estudió largo rato. «¿Sabes que esto podría acabar con tu carrera?», dijo en voz baja. Encontré su mirada sin titubear. «Mi carrera no vale más que la verdad. Esos hombres no sangraron ni murieron para que yo guardara silencio. No permitiré que mis cicatrices no signifiquen nada». La decisión fue definitiva y esa tarde Faste organizó una sesión especial con el Consejo Militar. Mientras esperaba afuera de la cámara, sentí cada onza de miedo y rabia latir en mí. Esto ya no era solo una lucha por mi nombre, era una batalla por cada soldado que alguna vez fue tratado como descartable. Cuando llamaron mi nombre, entré en la sala del consejo con la cabeza en alto. El peso de la verdad más pesado que cualquier uniforme que haya usado. La cámara del consejo era más fría de lo que esperaba. Un anfiteatro gris iluminado, lleno de rango y cautela. Me paré en el podio mientras la unidad encriptada se proyectaba en una pantalla segura. Líneas de marcas temporales. Registros de radio y audio sin editar se desplegaban ante el panel. Nadie habló, se podía escuchar el zumbido del sistema de ventilación, el suave clic de un bolígrafo de juez contra una carpeta. Mi padre estaba sentado en la primera fila, con la espalda recta pero la mandíbula apretada. Un hombre tratando de sostener su propia historia. Les expliqué las lagunas. Despliegue registrado a las 21:00. Botas en tierra a las 20:35 y 40 segundos minutos, sin comunicaciones, durante la peor fase de la emboscada. Terminología predictiva de drones incrustada en las conversaciones de los contratistas que nunca apareció en el informe oficial. Cuando presioné play en la confesión del ingeniero, varios oficiales se movieron en sus asientos. El almirante Faste no se movió, solo observó al consejo observarme. «Teniente Morgan», dijo un miembro senior, «¿está usted alegando manipulación deliberada de una misión de combate por un contratista privado con la cooperación de oficiales en esta cadena de mando?» Mantuve la voz serena. «Alego que los datos muestran que», dije, «alego que los muertos no pueden hablar por sí mismos. Así que yo hablo por ellos». Sentí la mirada de mi padre sobre mí. Por primera vez. No hubo desprecio en ella, ni crítica endurecida, solo tensión, confusión, un terror que reconocí de la jungla, el terror de darse cuenta de que no tienes control sobre el suelo bajo tus pies. Dirigí una mirada al general Harris, sentado 2 sillas más adelante, y Harris no le devolvió la mirada. El consejo suspendió la sesión durante 10 minutos para deliberar. Me quedé sola en el borde de la sala, con las manos entrelazadas. Las cicatrices bajo mis costillas, doliendo con un tipo de dolor que no era solo físico. Cuando regresaron, el presidente leyó el dictamen preliminar. Hay causa suficiente para abrir una investigación criminal y administrativa completa sobre la operación Al-Irdi y los protocolos contractuales asociados. Esas palabras impactaron a mi padre más que a mí. Sus hombros se hundieron, no en derrota, sino en rendición ante la realidad. La verdad finalmente había entrado en la sala. Y era más fuerte que todas las acusaciones que habían intentado silenciarla. No celebré. Respiré profunda y lentamente, preparándome para la siguiente batalla, porque las pruebas abren puertas. Pero el coraje las mantiene abiertas cuando los poderosos se apresuran a cerrarlas por principio. Cuando el consejo me concedió la palabra, nuevamente, supe que ese era el momento que me aplastaría o limpiaría mi nombre para siempre. Conecté la unidad y proyecté las imágenes de drones. Granuladas pero inconfundibles. La primera foto mostraba cajas de abastecimiento enemigas con el logo de Orion Systems, tomadas 12 horas antes de nuestro despliegue. La segunda mostraba la cuadrícula predictiva de drones sobre nuestra zona de aterrizaje, con las superposiciones de puntería visibles en la transmisión de datos. Estas imágenes nunca se incluyeron en el archivo de la misión, dije, dejando que mi voz resonara en la cámara silenciosa. Fueron removidas para proteger a Orion y a quienes aprobaron esto. Los registros de datos, cruzados con las transmisiones satelitales, muestran que nuestras coordenadas se transmitieron en tiempo real. Como si mi equipo fuera parte de un experimento controlado. Esto no fue una operación de combate. Fue una prueba de campo realizada con soldados vivos. Pasé a la siguiente pantalla. Una superposición de la línea de tiempo de la misión marcada con los 40 minutos perdidos. Aquí es donde se cortaron nuestras comunicaciones. Noten el pico en la telemetría del dron justo antes de la emboscada. Alguien sabía exactamente lo que nos estaba pasando. Y eligió observar. Se escuchó un murmullo alrededor de la mesa.
Vi a General Harris moverse incómodo, pero era mi padre, de quien no podía apartar la vista. Ahora estaba inclinado hacia adelante, con las manos apretando sus rodillas por primera vez. La máscara severa que siempre llevaba se estaba agrietando. Sus ojos no mostraban el juicio que había conocido toda mi vida, mostraban algo más pesado. Arrepentimiento, continué, aunque mi voz bajó. Pueden llamarme imprudente o inestable. Pero los datos no mienten. Los hombres que sangraron en esa jungla no fueron daños colaterales. Eran mi responsabilidad y los saqué de esa zona de muerte porque nadie más lo hizo. La mirada de mi padre cayó al suelo. Su mandíbula se tensó y vi cómo sus nudillos se pusieron blancos. Era como si finalmente entendiera que mis cicatrices no eran símbolos de debilidad, sino el precio de ser abandonada por un sistema en el que él una vez creyó. Al concluir mi presentación, un miembro del consejo carraspeó y se dirigió a la sala. Hemos revisado los documentos contractuales vinculados a Orion Systems. Hay una firma aquí que genera preocupación. Sus ojos recorrieron la mesa antes de detenerse en la primera fila. Coronel Daniel Morgan. Su nombre aparece en los formularios de autorización del programa de pruebas predictivas de drones de Orion. ¿Puede confirmarlo? La sala pareció inclinarse y mi respiración se cortó en la garganta. Me volví hacia mi padre, pero él no quiso mirarme a los ojos. Se movió en su asiento, su rostro pálido, los labios apretados en una línea delgada. Sí, admitió con voz baja y tensa, firmé el contrato de tecnología hace años. Creía que era inofensivo, limitado a simulaciones, no a misiones reales. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Parecía como si el aire mismo hubiera sido arrancado. Mi corazón latía con fuerza. Cada músculo de mi cuerpo se tensaba. ¿Firmó usted el contrato que permitió a Orion ingresar a nuestra estructura? Demandó. Pregunté, con la voz quebrándose por primera vez. No sabía que lo usarían así, dijo, casi suplicando. Finalmente levantó la mirada hacia la mía. Y vi algo que nunca antes había visto. Miedo, vergüenza y el aplastante peso de la realización. Pensé que era una herramienta de entrenamiento, Talia. Pensé que salvaría vidas. No que las quitaría. Los miembros del consejo intercambiaron miradas tensas, susurros pasando como chispas entre ellos. Sentí que la ira crecía, pero debajo había algo más doloroso. La conciencia de que la confianza ciega de mi padre había puesto en marcha esta pesadilla. Me aparté del podio, con las manos temblorosas. Los hombres que murieron en esa misión, dije lentamente. Lo hicieron porque alguien trató un campo de batalla como un laboratorio. Quisiera o no, usted ayudó a abrir esa puerta. Mi padre bajó la cabeza, sus anchos hombros se hundieron. Lo vi tragar con dificultad. Como si la verdad lo hubiera golpeado más fuerte que cualquier bala. El hombre que una vez me llamó inútil, ahora parecía que sus propias palabras lo desgarraban desde dentro. El silencio en la sala era asfixiante, cada respiración corta y contenida. Mi padre estaba inmóvil, pero podía ver sus manos temblar sobre sus rodillas. Por un momento pensé que se quedaría sentado, terco como siempre. Pero entonces se levantó lentamente, su alto cuerpo pareciendo más pequeño bajo el peso de lo que estaba por decir. Necesito hablar, dijo, su voz rompiendo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él. Mi pulso se aceleró mientras lo veía aferrarse al borde de la mesa para sostenerse. Firmé el contrato con Orion, continuó, con tono ronco, porque creí en su promesa. Creí que harían a nuestros soldados más seguros, que nadie tendría que sufrir las pérdidas que yo he visto. Me equivoqué, la sala se congeló. Incluso el almirante Faste, que había visto innumerables salas de guerra y tribunales, se reclinó. En silencio, la voz de mi padre se quebró mientras continuaba. Llamé a mi propia hija una responsabilidad, una soldado inútil, porque pensé que estaba protegiendo el honor de esta institución. Pero la verdad es que la fallé a todos. Ustedes. Mi confianza ciega en las palabras de un contratista costó vidas y casi le cuesta la suya. Sentí que mi garganta se apretaba, un dolor subía en mi pecho. Había esperado toda mi vida a que me viera. No como un reflejo de sus expectativas, sino, como yo misma ahora, viéndolo ahí, roto y expuesto, no estaba segura de cómo sentirme. No puedo deshacer lo que pasó, dijo, con la voz vacilante. Pero puedo estar aquí ante todos ustedes y admitir mi error. Talia luchó más que nadie en esta sala podría imaginar. Ella cargó a hombres entre el fuego, mientras yo me sentaba detrás de un escritorio. Creyendo en una mentira, la cámara permaneció, en silencio. No se movió ningún bolígrafo. No se rompió el aire con susurros. Las manos de mi padre temblaron mientras se sentaba de nuevo, su rostro pálido, sus ojos brillando con algo que nunca llamaría lágrimas. En ese momento, comprendí que el hombre que una vez me había eclipsado ahora parecía totalmente humano, falible, imperfecto y finalmente despierto a la verdad. La sala de audiencias del Pentágono no se parecía en nada al tribunal, se sentía más fría, más grande. Sus paredes cargadas con el peso de décadas de secretos.
Me senté en una larga mesa de caoba flanqueada por el almirante Faste y dos oficiales legales militares, frente a nosotros. Representantes de Orion Systems en trajes, a medida lutían pulcros y distantes, sus maletines llenos de negaciones ensayadas. Esto no era solo una audiencia militar, era una guerra por la verdad. Librada con contratos, cláusulas y palabras cuidadosamente afiladas, la presidenta del Comité de Ética, una mujer severa de cabello gris acero, abrió la sesión con precisión. Estamos aquí para abordar las acusaciones de violaciones éticas, falsificación de datos de misión y pruebas no autorizadas con riesgo humano por parte de Orion Systems, dijo, su tono cortando el aire. Teniente Morgan, usted presentará su relato primero. Me levanté, con las palmas planas sobre la mesa. Para mantenerme firme, lideré un equipo. En lo que nos dijeron, sería una extracción de bajo riesgo. Comencé, con voz calma pero firme. En cambio, fuimos usados como puntos de datos en un experimento de drones en vivo orquestado por Orion Systems. Fuimos monitoreados, grabados y abandonados cuando la situación se salió de control. Los registros y grabaciones que he presentado lo prueban. Uno de los abogados de Orion interrumpió de inmediato. Sus afirmaciones son especulativas, teniente. Los sistemas de mapeo con drones requieren datos del mundo real, sí, pero sus heridas y pérdidas son efectos secundarios trágicos de zonas de combate impredecibles. No daños intencionales. El almirante Faste se inclinó hacia adelante, su voz como una cuchilla. Hemos revisado discrepancias en las marcas temporales, registros eliminados y la confesión del denunciante. Su empresa borró evidencia de una ventana de emboscada de 40 minutos. Aún llaman a eso impredecible. La sala se tensó. Los miembros del comité tomaban notas, sus expresiones cambiaban conforme pesaban la evidencia. Miré hacia la mesa y vi a mi padre sentado detrás del consejo legal. No me miraba, pero tenía las manos apretadas, los nudillos blancos, mientras seguía presentando imágenes de drones y transmisiones interceptadas. La sala se quedó en silencio, la confianza de O'Brien vaciló. Por primera vez, sentí que la marea cambiaba, no por mí, sino por los soldados que no tenían voz. Cuando volvió a tocarme hablar, no solo respondí a las acusaciones contra Orion. Propuse una solución. De este sistema necesita una salvaguarda, dije, con la voz resonando en la sala de audiencias. Propongo el establecimiento de una nueva cláusula, una que garantice que ningún contratista, algoritmo, interés corporativo pondrá jamás a soldados en peligro sin supervisión completa. Llámelo como quieran. Pero yo lo llamo la cláusula que la gen. Sentí todas las miradas clavadas en mí. La cláusula exige que toda misión que involucre tecnología experimental sea revisada directamente por un consejo de oficiales de campo, hombres y mujeres que conocen los riesgos sobre el terreno, requiere transparencia en tiempo real de los datos y prohíbe pruebas en vivo con unidades de combate que no lo sepan. Ningún soldado debe ser tratado como hardware desechable. Por un momento, la sala quedó en silencio, luego llegó la primera ola de resistencia, sutil pero aguda. Un representante de un contratista de defensa se inclinó hacia adelante con voz suave. Teniente, aunque su historia es trágica, implementar tal cláusula ralentizaría la innovación y costaría millones en retrasos de proyectos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar avances que podrían salvar vidas futuras? Enfrenté su mirada sin titubear. ¿Cuántas vidas están dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia? Pregunté, porque yo ya enterré a hombres que fueron tratados como puntos de datos. Su innovación casi me mata. Ustedes miden sus ganancias en dólares. Yo las mido en nombres que no puedo olvidar. Otra voz, un congresista con estrechos vínculos con la financiación de defensa, intervino. Están pidiendo un nivel de supervisión que sacudirá todos los contratos que tenemos con el sector privado. Esto no es realista. El almirante Faste intervino con tono glacial. Lo que no es realista es esperar que los soldados confíen en un sistema que valora a los tiempos corporativos por encima de vidas humanas. La propuesta de Morgan es sólida. Hemos dejado que los contratistas dicten demasiado durante demasiado tiempo. Me mantuve firme, las costillas doliéndome bajo el uniforme. Pero mi determinación inquebrantable. Esto no es solo por mi equipo, dije con firmeza, es por cada soldado que sale creyendo que el sistema no los traicionará. Les debemos esta cláusula. Justo cuando los argumentos de Orion se volvieron más agudos y defensivos, el almirante Faste se levantó, sosteniendo una carpeta sellada. Hemos obtenido un memorando desclasificado, dijo, con voz firme pero cargada de acero. Este documento proviene directamente del equipo interno de desarrollo de Orion. Colocó los papeles sobre la mesa y observé cómo los miembros del consejo se inclinaron, sus ojos escaneando la primera página. Mi corazón latió con fuerza al aparecer las palabras en la pantalla. Variables de control humano. Evaluación en campo en vivo. Operación Alert. La sala quedó en silencio. La voz de Faste rompió el silencio. Según este memorando,
El equipo de la teniente Morgan no solo estaba al tanto de las pruebas de O'Brien, sino que fueron elegidos como la variable de control, en otras palabras. Fueron colocados deliberadamente en peligro para medir la efectividad del algoritmo de drones frente a la resistencia enemiga real. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Hasta los contratistas de defensa que hablaban con tanta confianza momentos antes ludían afectados. Apreté los puños bajo la mesa, mis uñas clavándose en mis palmas. Una cosa era sospechar que no se habían usado. Otra muy distinta era verlo escrito en blanco y negro. El representante principal de O'Brien se levantó abruptamente, con la voz quebrada. Ese documento está siendo malinterpretado. Era un marco hipotético, nada más. Nunca, Faste golpeó la mesa con fuerza. ¿Hipotético? Entonces, ¿por qué hace referencia al equipo de la teniente Morgan por nombre y coincide con las coordenadas exactas de su emboscada? El hombre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus colegas se movieron incómodos, su silencio los condenaba. La presidenta del comité me miró, luego volvió la vista al equipo de O'Brien. Su rostro duro como piedra. Me incliné hacia adelante, con la voz baja pero cortante, atravesando la tensión. Nos llamaron variables, pero no éramos números en una pantalla. Éramos carne, sangre y confianza, y ustedes destruyeron las tres. Por primera vez, vi miedo parpadear en los ojos de quienes habían orquestado esta pesadilla. Estaban acorralados. Y la verdad finalmente los había despojado de sus defensas pulidas. La sesión final de la audiencia se sintió diferente. Los miembros del comité hablaron con una claridad que no había escuchado antes. Sus voces afiladas por la convicción. El almirante Faste se paró a mi lado, mientras la presidenta se dirigía a la sala. Tras revisar todas las pruebas, incluido el memorando de O'Brien y las discrepancias operativas, este consejo aprueba por la presente la medida reformista propuesta, la cláusula que la gen, con efecto inmediato. Esas palabras me golpearon como una ola. Durante meses luché en silencio, con dudas y traiciones, ahora, de pie en esa sala. Sentí el peso de todas esas noches, mirando las cicatrices en mis costillas. Ya no eran solo símbolos de dolor, se habían convertido en la razón por la que el sistema nunca volvería a tratar a los soldados como sujetos de prueba. Miré a los representantes de O'Brien. Sus rostros estaban pálidos, sus sonrisas confiadas borradas. El comité anunció que se procederá con cargos criminales contra las personas implicadas en la falsificación de datos de misión. Por primera vez, vi la justicia tomar forma, no solo como idea, sino como acción. Esa noche, de regreso en mis aposentos, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. La letra era inconfundible, la de mi padre. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo. Tal ya comenzaba la carta. No tengo excusas. Creí que estaba protegiendo al sistema, pero ahora veo que protegía lo equivocado. Estaba ciega a lo que realmente importaba. Tu valentía. Tu verdad y los hombres que salvaste cuando nadie más lo hizo. Lamento cada palabra que te hirió en lugar de levantarte. Leí las siguientes líneas 2 veces. Testificaré contra O'Brien, pase lo que pase. Ahora sé que la rendición de cuentas es el único camino a seguir. Me enseñaste que las cicatrices no son signos de debilidad. Son prueba de fuerza que nunca pude ver hasta ahora. Al terminar de leer, la garganta se me apretó, doblé la carta y la coloqué cuidadosamente junto a mi uniforme. No sabía si podríamos reparar lo que se había roto, pero por primera vez creí que mi padre realmente me veía. No como una soldado definida por errores, sino como la mujer que se negó a permanecer en silencio. Una noche, frente al espejo, en mis aposentos, la habitación en silencio salvo por el zumbido del ventilador de techo. Levanté el borde de mi camisa y recorrí con los dedos las líneas irregulares marcadas en mis costillas. Las cicatrices se sentían más frías ahora, como piezas de metal fusionadas a mi memoria. Aún podía oler la jungla, la pólvora, el sabor metálico de la sangre. La emboscada se repetía en mi mente, pero ya no me consumía. Solo me recordaba por qué luché tanto para sacar la verdad a la luz. Durante mucho tiempo vi esas cicatrices como marcas de fracaso. Ahora eran mi ancla. Prueba de que sobrevivir a veces significa cargar con el peso de lo que casi te destruye. Pensé en Ruth Kim Díaz, en cómo sus vidas fueron truncadas o cambiadas para siempre. Susurré sus nombres bajo mi aliento. Una promesa silenciosa de no dejar que su sacrificio se convirtiera en una nota al pie. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el asistente del almirante Faste, con un sobre en la mano. Órdenes para usted. Teniente, dijo con una leve sonrisa. Dentro había una carta formal de la Academia Naval, invitándome a liderar un nuevo programa de entrenamiento para oficiales centrado en ética, preparación operativa y las duras lecciones aprendidas de los fracasos de O'Brien. Al leer la carta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no se trataba de rango ni medallas,
Se trataba de formar líderes que nunca dejarían que la historia se repitiera. La oferta fue tanto un desafío como un llamado. Aquella noche, me senté en mi escritorio y escribí una sola línea en mi diario. Las cicatrices no me definen, pero me recuerdan el costo del silencio. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Entrenar a la próxima generación significaba enfrentar mis propios fantasmas cada día, pero también darles la fuerza para luchar con más inteligencia y determinación que nosotros, por primera vez en meses. Sentí algo parecido a la paz. El auditorio de la Academia Naval estaba lleno de rostros frescos, jóvenes oficiales en uniformes impecables, con ojos llenos de la determinación que yo una vez tuve. Estuve detrás del podio, escaneando la sala. Por un momento, sentí el peso de cada cicatriz. Cada noche en la jungla, cada mentira que había destruido para estar allí. Ahora respiré lentamente y coloqué mi mano izquierda sobre el costado, sobre las cicatrices que aún palpitaban débilmente cuando el clima se ponía frío. Estas cicatrices, comencé, con voz firme pero resonante, no son medallas, son advertencias. Me recuerdan lo que pasa cuando se rompe la confianza y cuando las vidas son tratadas como desechables en nombre del progreso. La sala quedó en silencio, vi a algunos cadetes inclinarse hacia adelante, con los bolígrafos preparados pero inmóviles. Continué, no, estoy aquí para inspirarlos con relatos de heroísmo. Estoy aquí para recordarles que el liderazgo no es gloria. Es cargar con el peso de los demás cuando nadie más puede. Es decir la verdad. Incluso cuando el mundo te llama a un riesgo, dice. Una pausa, dejando que las palabras calaran. Miré a una joven en la primera fila que parecía a punto de romperse. Si alguien le dijera que no era suficiente, serán puestas a prueba, dije suavemente, no solo en combate, sino en carácter. Sus cicatrices, físicas o invisibles, serán las marcas de lo que eligieron proteger, no de lo que dejaron escapar entre los dedos. Una oleada de energía silenciosa recorrió la sala. Vi cabezas asentir, mandíbulas apretarse con determinación. Si no recuerdan nada más de mí, dije, con las manos aún apoyadas en mis costillas. Recuerden esto, el coraje no es ser inquebrantable. Es saber que puedes romperte y aún así mantenerte en pie. El aplauso fue contenido al principio, pero luego creció, resonando en el auditorio. Me aparté del podio, no por reconocimiento, sino con la certeza de que quizás, solo quizás, mis cicatrices finalmente hablaban por algo más grande que yo. Cuando el aplauso se calmó, vi una figura de pie silenciosa al fondo del auditorio. Me quedé sin aliento al reconocerlo. Mi padre no llevaba uniforme, vestía un simple abrigo gris. Pero no había duda de esos anchos hombros que una vez proyectaron una sombra tan larga sobre mi vida. Sus ojos, usualmente agudos e inflexibles, eran ahora más suaves, casi frágiles. Lo observé mientras bajaba del podio, con el corazón golpeando en mis oídos. Él no se movió al principio, como si dudara si tenía derecho a acercarse. Cuando finalmente caminé hacia él, se enderezó con las manos apretadas con fuerza. Y vi algo que nunca antes había visto, lágrimas brillando en sus ojos. He venido a escuchar, dijo, con voz áspera pero sincera. No hablar. Solo tenía que escucharte por mí mismo. Y tal ya, estaba equivocado. Todas las cosas que dije, la manera en que dudé de ti, pensé que te protegía siendo duro contigo. Pero ahora veo que solo protegía mi propio orgullo. Esas palabras me golpearon como una ola. No porque borraran el dolor, sino porque llevaban el peso de un hombre que finalmente dejó de huir de sus errores. Tragué saliva con fuerza, la garganta apretada. No necesitaba que estuvieras orgulloso de mí, susurré. Solo necesitaba que me creyeras. Asintió, con la mandíbula temblando. Lo hago. Te creo. Creo en ti más que nunca, y pasaré el tiempo que me quede asegurándome de no fallarte nunca más. Por un momento, el ruido de la sala se desvaneció y solo estábamos nosotros dos. No había tribunal, ni acusaciones, ni cicatrices, excepto las que nos trajeron hasta aquí. Él extendió la mano, dudoso, y yo le permití apoyar una sobre mi hombro. No era perdón, no todavía. Pero era el primer paso hacia algo mejor. Algo que no había entendido que aún necesitaba. Paz con el hombre que una vez definió mi mundo. El pasillo fuera de la ala conmemorativa de la Academia Naval estaba en silencio. Un silencio casi sagrado. Mis botas resonaban suavemente contra el piso pulido mientras pasaba junto a las placas de bronce con los nombres de quienes lo dieron todo. Me detuve al llegar a la sección más reciente, donde mi nombre estaba grabado, junto al de mi equipo, no como un monumento a la muerte, sino como un recordatorio de lo que sobrevivimos. Hace los dedos sobre el metal frío, mi reflejo distorsionado en su brillo. Durante mucho tiempo creí que mis cicatrices eran invisibles para el mundo, ahora formaban parte de una historia que nadie podría borrar. Puse una mano sobre mis
costillas, sintiendo las leves protuberancias. Bajo mi uniforme, y susurré para mí misma, algunas cicatrices queman, pero las mías hablan más fuerte que cualquier silencio. Ese pensamiento se asentó en mí como una llama tranquila. Ya no se trataba de venganza, se trataba de legado, de asegurar que las voces de quienes nunca regresaron vivieran en cada cadete, que entrené, en cada lección que compartí. La cláusula que la GEM fue incorporada a la doctrina militar apenas la semana pasada. Y sentí el peso de ese cambio como una promesa que les había hecho a todos ellos. Al salir del pasillo, vi el atardecer filtrarse a través de los altos ventanales, bañando con luz dorada los terrenos de la academia. Parecía que el mundo volvía a respirar. Eché una última mirada a la placa y avancé, con la cabeza en alto y el pecho firme, antes de despedirnos. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía en la que historias como esta te acompañan? Cuéntanos en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más relatos como este, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir el corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.